sistema establecido en el Código Civil, el cual también se acoge a la doctrina familiar, es decir, como hemos dicho, la prueba directa, que surge de las respectivas partidas de nacimiento. Asimismo, para definir el título de estado de familia doctrinariamente inciden dos aspectos importantes de material. De este punto de vista, el título es que establece un determinado estado de familia. Es la certeza del vínculo biológico jurídico presupuesto en concordancia con la imputación jurídica de derechos y deberes. El formal es el instrumento público conjunto de instrumentos públicos o auténticos de los cuales emerge el estado de familia de una persona. Asimismo, podemos hablar de los caracteres de los estados familiares. Uno, la universalidad. El estado de familia que abarca todas las relaciones jurídicas familiares. El de unidad. Son los vínculos jurídicos que no se diferencian en razón de su origen matrimonial o extramatrimonial. Indivisibilidad. Es la persona que ostenta el mismo estado de familia frente a todos. Sea este soltero, se mantiene soltero si lo es. Intransmisible. El estado de familia no es intransmisible ni por actos entre hijos, ni por disposiciones mortis causa o por vías sucesoria. Oponibilidad. Estado de familia que puede ser opuesto erga omnes para ejercer los derechos que de él deriva. El irrenunciable no puede voluntariamente renunciar a este estado civil. Y tenemos el número 8, que es inherencia personal, que no hay transmisibilidad sucesoria, no opera la subrogación. Y como hemos dicho, el Código de Familia referirse con toda claridad al estado familiar lo define en su artículo 186 como la calidad jurídica que tiene una persona en relación a la familia y por lo cual la ley le atribuye determinados derechos y deberes. Siguiendo con la presentación, nuestro compañero Galeano Cortés seguirá. Muy buenas noches, licenciada Jovel, compañeros y compañeras. Buenas noches. Dándole continuidad a la ponencia que nos corresponde como equipo o grupo número 7, tenemos el título de estado familiar, en donde se comprenden dos aspectos, de los cuales ya la compañera que me antecedió pues ya hizo alguna referencia. Sin embargo, pues vamos a recalcar un poquito al respecto, y tenemos un aspecto de tipo material, que lo podemos considerar como aquella relación que existe entre el estado de familia en razón del vínculo biológico y jurídico mediante los cuales se adquieren derechos y obligaciones, ¿verdad? Y por ahí tenemos también el aspecto formal, que este aspecto formal no es más que el que se establece en el artículo 187 del Código de Familia y está relacionado a lo que es el registro del estado familiar, en donde se tienen que inscribir aquellos actos jurídicos provenientes de un estado familiar para que tengan validez y que a la vez estos actos jurídicos queden inscritos formalmente en las sedes departamentales o en las sedes locales que han sido establecidas y reguladas en base a este registro de estado familiar. Hacia la otra lámina, por favor, compañero. Existen formas de constituirse del título de estado familiar. Y dentro de esa forma tenemos una función de tipo administrativa. Y esta función de tipo administrativa no son más que aquellos hechos y actos jurídicos que se originan de un estado familiar y que inscriben, tal y como ya lo había dicho, en un registro estatal a través de los libros de nacimiento, muerte, matrimonio y divorcio. La ley establece este registro, el Código de Familia lo regula y lo establece. Incluso existen sanciones, existen también periodos para inscribirlo después de un acto que se realiza.
porque a partir de ese momento es que toma validez según la ley. Entonces, en ese sentido, estos actos tienen que estar registrados en esos lugares que define el Código de Familia, pero a la vez tenemos la constitución de un título a través de la sentencia. Y dice que es una función jurisdiccional, la sentencia, que constituye el emplazamiento del estado familiar de que carecía el titular. La función jurisdiccional dirigida a constituir el estado familiar controvertido o desconocido. Esto tiene que ver con aquellos procesos legales que se siguen en donde se emite una resolución o una sentencia de autoridad competente. Para el caso podía ser una persona que esté casada, pero que a través de una instancia judicial, en un juzgado de familia, se emita una resolución de una disolución de un divorcio. En ese sentido, esa resolución tiene que constar en ese registro y por lo tanto el estado familiar cambia de ser una persona casada a ser una persona divorciada a través de lo que es una resolución emitida mediante autoridad competente. Constitución de título por otros medios. El reconocimiento voluntario de un hijo, instrumento público, testamento, escritura pública, requiere control de legalidad mediante la inscripción. Esta constitución del título de estado de familia o estado familiar se puede dar en aquellos actos que se realizan por parte de un padre que no ha reconocido a su hijo en una instancia como la Procuraduría, en donde se realizan actos jurídicos con la finalidad de ejercer la paternidad, que por mucho tiempo a lo mejor no la ejerció, pero por alguna circunstancia pues se da cuenta que es necesario ejercer esa paternidad y pues de forma voluntaria esta persona acude ante la instancia correspondiente a fin de que reconocer la paternidad y por lo tanto cambiar el estado familiar de esta persona, ya que probablemente en su partida de nacimiento solo aparezca inscrito como hijo de una persona que sería la madre quien lo fue a sentar, pero no así el padre. Cuando se da este acto o este proceso, ya el padre aparece registrado y aparece rectificado el documento, la partida de nacimiento, y por lo tanto tendría que haber una resolución de la instancia correspondiente a fin de quedar escrito y rectificarse la parte donde el estado familiar de esta persona cambia. Tenemos la posesión del estado de hecho, y en este estado de hecho pues quiero referirme mucho a la relación que establece el Código de Familia, al vínculo no matrimonial, el cual, si bien es cierto, en el artículo 32 de la Constitución existe el fundamento legal, el cual dice que el fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. El Estado fomentará el matrimonio, pero a falta de no afectará el goce de los derechos que se establecen en favor de la familia. O sea, este vínculo, si bien es cierto, es reconocido incluso por la Constitución como una relación o un estado de hecho, porque le da derechos a la persona y le da obligaciones también. Sin embargo, en el literal C tenemos el estado de familia aparente y que el estado de hecho también está el estado de derecho, que es cuando la persona es reconocida por la ley
en base a lo que establece la función administrativa del artículo 187 del Código de Familia, en donde existe un acto jurídico que puede ser inscrito dentro de los registros establecidos por la ley y que a partir de ese momento se establece la relación de derecho que establece la presentación que en este momento estamos exponiendo. Esta es la exposición que respecto al tema nos ha correspondido como grupo número 7. Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Yo no le puedo poner ahorita aquí. Así aplausos, no les puedo a los compañeros que lo hagan. Los felicito, ¿verdad? Ahí al grupo. Solo fueron 5, ¿verdad, compañeros? Los que pusieron. ¿Sí? 5, licenciada. Sí, 5. Excelente. Felicito al grupo. Y yo les quisiera poner, pero no tengo la compu, porque estaba muy lenta, la tuvieron que llevársela por eso, pero los felicito a todos, ¿verdad? Ahí cada quien ha hecho su aporte, mi compañero Galeano Cortés, la señorita Cecilia del Carmen, Hugo Ernesto, Lisset Ayala, voy a ver también a Roxanita y a Janet Martínez de Barrera también. Felicidades y ya salieron de su compromiso, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Vaya, ve que lo hicieron. Ya le subí la guía. ¿Ya la vieron? ¿O no? Hola. La guía la vieron. Yo no la he visto, licenciada. ¿No la han visto? No. Sí, ya está subida. Pues, ahí la revisan. Vea que sí, ahí la revisan. Bueno, muchas gracias, licenciada. Pero este es solamente para un agregado. Yo sé que la presentación me la van a poner allí, donde van a ir los nombres de ustedes, ¿verdad? Vale. Gracias, compañeros. Buenas noches. No sé qué otro grupo va a pasar. Sí, licenciada, el grupo número 4. Muy buenas noches. 4, vaya, el que acaba de pasar. Sí, el número. No sé si me escuchan. Buenas noches. Claro que sí, le escuchamos. Okay. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciada Ernestina Jovel Moreno, es un gusto. Somos el grupo número 4 y lo integramos mi persona, Moisés Matamoros Ventura, el compañero Uriel Antonio Molina, en ese orden, Mauricio José Rivera Herrera, Roberto Carlos Rodríguez Rosales y Claudia Berenice Urey Hernández. A nosotros nos tocó hablar de la educación inclusiva a manera de introducción de acuerdo a parámetros de la sociedad, como dicen que la sociedad es dinámica y está en constante movimiento. Al suceder eso, pues hay cambios sociales, estos llevan a cambios políticos y también cambios jurídicos, que todos complementados, pues hacemos una almágana de situaciones como, por ejemplo, cuando hablamos de la educación inclusiva, implica una transformación radical de los paradigmas educativos, pues propone pasar de un enfoque basado en la homogeneidad a una visión plural y heterogénea. Además, para incidir en la consolidación de las políticas educativas que promueven la inclusión, es necesario tener en cuenta el incremento de las desigualdades sociales que esto conlleva. Asimismo, también la diversidad cultural y la creciente crisis de cohesión social. Ahora bien,
difícilmente se puede separar la inclusión de la realidad sociocultural en que los estados o las sociedades se van dinamizando. También no se puede dejar de lado actores claves como el Estado, la sociedad civil o la familia. Por lo tanto, al abordar la inclusión como un problema de políticas educativas, es necesario valorar qué propuestas se han elaborado, cómo se están desarrollando, si realmente esto está funcionando o no. Y esta revisión es la que se realiza en este presente artículo, a fin de reflexionar sobre qué proceso se ha implementado en El Salvador, ya que una transformación gradual de esta a una escuela inclusiva requiere de una revisión y mejora continua. Pues no se puede reducir a una ley o a una acción puntual con un alcance temporal limitado. Entonces se hace necesario considerar también esos niveles de inclusión social y los alcances de esa brecha de equidad en la adquisición de competencias y aprendizaje. Esto debido a que la inclusión, sin su dimensión ética filosófica de reconocimiento de la persona, se queda como una propuesta sin fundamento, al no ir más allá de la escuela para transformar la sociedad. En nuestro presente trabajo nosotros tenemos como un objetivo general que es la identificación, que es la educación inclusiva, identificar. En los objetivos específicos, nosotros tocamos 3 tópicos. El primero es examinar los fundamentos de la educación inclusiva. Segundo sería explicar esas implicaciones que tiene la inclusión, la educación inclusiva. Como tercer punto, tenemos enunciar los principios de esa educación inclusiva. Licenciada, compañeros, hasta aquí ha llegado mi aporte. Le doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Para efectos de registro, mi nombre es Mauricio Rivera y yo voy a proceder a hablar un poco sobre la definición de la educación inclusiva. La educación inclusiva implica específicamente que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente esto de su origen, de sus condiciones personales, sociales, culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. También se trata de una escuela que no pone ningún tipo de barrera de entrada y que se centra específicamente en las necesidades para propiciar una igualdad de oportunidades y la participación. Según la diapositiva que logramos ver, la educación inclusiva se entiende como la educación personalizada. Eso es básicamente lo que deberíamos de entender, ¿verdad? Y aparte de ello, está diseñada y debe ser diseñada a la medida de todos los niños en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencia, ¿verdad? Ahora, esto debemos de fundamentarlo en que la educación inclusiva debe proporcionar el apoyo necesario dentro del aula ordinaria, por así decirlo, para entender a cada persona, precisamente, ya que al parecer que pues somos iguales, usted puede tener en un aula un grupo de niños que al parecer son iguales, pero tienen distintas necesidades, ¿verdad? Lo que llaman la perspectiva plural y diversa. Y ahora quiero hablar un poco sobre los distintos conceptos que encontramos de la educación inclusiva y pues hicimos un poquito ahí un mix de lo que nos pareció. Aquí en la diapositiva vemos que dice que es aquella que promueve oportunidades de acceso, permanencia y egreso educativo en condiciones de igualdad a todas y todos, teniendo como premisa el respeto a condiciones de discapacidad, credo, raza, condición social y económica, opción política, etcétera. En la diapositiva, compañeros, logramos ver un niño que podríamos catalogar como en el uso de todas sus facultades. Podríamos llamarle un niño
normal, si lo queremos ver así, y también está el caso de un niño que pues aparentemente, lo quiero decir de la forma más delicada posible y apropiada, un niño que tiene problemas de movilidad restringida, podemos decirlo, ¿verdad? Entonces, el concepto de educación inclusiva nos llamaba la atención porque frecuentemente solo se asocia con la participación de estos niños que la sociedad cataloga niños con discapacidad, que estos niños deben estar dentro de la escuela común, y de otros alumnos que se ven etiquetados al estar entre ellos como niños con necesidades educativas especiales. Ahora, sin embargo, esta acepción o concepto se quedaría corto porque el hecho de que estos niños con necesidades especiales, con movilidad restringida, sean parte ahora de la escuela, no es inclusión. Esto es básicamente integración educativa. Los estaríamos integrando, pero no estaríamos hablando totalmente de incluirlos o inclusión dentro del ambiente educativo. Ahora, el concepto de educación inclusiva es mucho más amplio, ¿verdad? Tiene que ver con integración desde un punto de vista distinto y que sea aplicado en la educación regular que ya conocemos. La verdad que mucho se puede hablar sobre el papel y mucho se puede decir, pero cuando vamos al campo vemos que hay ciertas cosas que hacen falta, pues podemos hablar desde una simple rampa para que alguien entre, o podemos hablar de las habilidades o de las condiciones psicomotrices de un niño con otro, de las capacidades y gustos de un niño versus otro, etcétera, ¿verdad? Ahora, la educación inclusiva, perdón, se trata de un modelo de escuela en el que no existan requisitos de entrada, ni mecanismos de selección o discriminación, ¿verdad? Y parte del proceso de integración ha tenido que ver como preocupación central que la educación especial venga a apoyar e integrar a estos niños, pero muchas veces los ambientes de estas escuelas ordinarias no son ambientes inclusivos para ellos. Ahora, la escuela inclusiva hace que todos los alumnos se beneficien de su enseñanza y que para todos haya una educación justa y en base a sus necesidades específicas. Hasta aquí mi participación. Buenas noches, licenciada, compañeros de cátedra y compañeros que integramos el grupo. En esta ocasión, bueno, sí. Yo seguiré tal y como los compañeros han traído la línea, con el reconocimiento que al final la educación inclusiva o la educación específicamente se hizo como un derecho humano. Tenemos que comprender o fijarnos exclusivamente en que esto se detalla posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1948, cuando se hace la Convención para la Declaración de los Derechos Humanos. Allí es donde la educación inclusiva o la educación, en el caso, empieza a agarrar fuerza como un derecho humano básico. Esto se convierte en un principio, porque al final esto hace que se haga el desarrollo individual y social y promueve la paz y la libertad y la justicia de las personas que probablemente pueden tener discriminación, ya sea por su ignorancia o por la guerra. Esto nos hace ver que la línea del tiempo ha venido evolucionando poco a poco hasta que podemos ver que incluso el Foro Mundial sobre la Educación que se dio en Qatar 2000 nos da el concepto de que la educación es un derecho humano fundamental y como tal es un elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz y de la estabilidad en cada país y entre las naciones, y por consiguiente un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI, afectados por una rápida mundialización. Siempre siguiendo con los fundamentos, como mencionaba, podemos ver específicamente en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos.
Esta, en el artículo 1, dice, se defiende que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y en derechos. Podemos ver que todos tenemos y todas al final derecho a la educación. Como reconocimiento de un derecho humano, el artículo 26 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación se dirige al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. También podemos ver que la Convención sobre los Derechos de la Infancia en 1989 también tocó parte de los fundamentos del concepto de la educación inclusiva. Siempre en la misma Convención sobre los Derechos de la Infancia, el artículo 23 dice, en atención a las necesidades especiales de los niños, estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacidad, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento. En conclusión, se llegó a la Conferencia Mundial de la Educación, donde en Tailandia, donde en 1990 ellos dicen que hay que comprometerse o que hay que existir un compromiso internacional, donde se satisfagan las necesidades básicas de los aprendizajes para los individuos y a universalizar el acceso y promover la equidad. Igual, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, esta fue en Salamanca en 1994, proclamaron que los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe darse toda la oportunidad de alcanzarlo y mantener su nivel aceptable. El informe de la UNESCO nos dice que en el siglo XXI es un afán democrático lograr toda la educación como un modelo en el que se ofrecen las oportunidades a todos los individuos. El Foro Consultivo Internacional del 2000 de Qatar, tras su análisis, dio que no eran tan alentadores en este caso los indicadores, y por lo tanto dijo que se tendría que lograr la educación inclusiva tanto en la parte de políticas públicas como los financiamientos que los estados debían dar. Contemplando esto, podemos ver que han existido congresos, conferencias, declaratorias sobre la parte de la educación para llegar al concepto de educación inclusiva, que en nuestro caso está contemplado tanto en la Constitución para que logremos la educación, como también podemos contemplar que la Ley General de la Educación contempla eso. En este caso, esto sería mi participación. Buenas noches, licenciada Cristina Jovel y compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Uriel. Mi nombre es Roberto Carlos Rodríguez y continuando en esta oportunidad les continuaré compartiendo sobre los principios de la educación inclusiva. Estos principios han sido el resultado de la elaboración de todas las premisas filosóficas y políticas que recogimos en el aparato de fundamentación legal expuesto anteriormente. El concepto de comunidad es en su sentido más amplio, tanto social como educativo. Un principio es la aceptación de la comunidad. Según Steinbach y Jackson, es esencial tener una idea de lo que significa comunidad para poder fomentarla en la escuela. Muchas escuelas y clases inclusivas que consiguen su meta y enfatizar la comunidad se centran en el modo de organizarse, de tal manera que todos se sientan ligados, aceptados y apoyados, y en la que cada uno apoya a sus compañeros y a los demás miembros de la comunidad, al tiempo que se satisfacen sus necesidades educativas. Una comunidad es un grupo de personas organizando de tal forma que todos se sientan ligados, aceptados, apoyados, donde cada uno se siente respetado y se siente cuidado por los demás dentro de un sentido de pertenencia y de responsabilidad compartida. Otro principio es el respeto a las diferencias y reconocimiento
de la diversidad. El principio de la escuela inclusiva alude fundamentalmente al respeto y reconocimiento de las diferencias en los escolares para orientar las acciones a atender la cultura y la pedagogía de la diversidad. El respeto y la atención a la diversidad es la esencia de la escuela inclusiva. Es su razón de ser. El reconocimiento de la diversidad debe concebirse como un rasgo personal, irrenunciable y como un derecho del individuo que ha de ser contemplado y alentado en la escuela. Todo esto supone un salto cualitativo que supone modelos anteriores en los que todos los individuos debían ir organizándose en pro de la buena marcha del grupo y la uniformidad, generando conjuntos de individuos sin identidad. Los objetivos de la escuela inclusiva. Sería uno más, ahí correcto, gracias. Promover el desarrollo de una serie de capacidades y la aprobación de determinados contenidos culturales necesarios para que los alumnos puedan participar e integrar en su medio sociocultural. Favorecer la igualdad de oportunidad, proporcionar una educación personalizada, fomentando la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos, mejorando la calidad de la enseñanza y la eficacia del sistema educativo. Impulsar la democracia y la justicia, favoreciendo el hecho que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprenden juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad. Buscar la coordinación de los distintos agentes y entornos formativos como la familia, el barrio, los medios de comunicación, etcétera, avanzando hacia la formación de una comunidad educadora. Promover el dinamismo y la integración entre instituciones para que la inclusión sea una realidad en el mundo del trabajo y la sociedad. Concientizar tanto a la administración pública como a las entidades privadas de la necesidad de flexibilizar las estructuras educativas. Potenciar la idea de la escuela como comunidad educativa ligada al sentido de pertenencia y de responsabilidad compartida. Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarios para detectar y atender las necesidades y características personales de cada alumno. Hasta acá mi participación. Muchas gracias. Ahora veremos las implicaciones de la escuela inclusiva. Seguiremos dando las implicaciones de la escuela inclusiva. Sí, buenas noches. Seguiremos dando las implicaciones de la escuela inclusiva. En este caso, entenderemos que todo lo que se ha visto, los fundamentos, los conceptos que se han dado y los objetivos no llegan a entender que las implicaciones para que se dé la escuela inclusiva será de que una comunidad no solo se desarrolle plenamente, sino dentro de todo su entorno, con solidaridad, acogiendo todos estos principios y sobre todo no solo depende de la niñez, sino que depende sobre todo tanto de los padres como de las madres. Es fundamental entender esto, porque esto se contempla como un sistema de apoyo que atiende y satisface las necesidades de todos y todas poco a poco. Nadie queda fuera de este tipo de escuela. Es un modelo educativo que parece complicado por sus características y circunstancias, pero nos hace ver un entramado que nos permite darnos cuenta
que al final se vuelve un nivel sociocultural que ayuda tanto a la salud de los pequeños como a la de la comunidad de los adultos. Siguiendo, este conocimiento al final nos da que cada persona se vuelve una singularidad con una autoestima muy favorable. Obviamente, este estudio sí persigue logros y valores que detectan las dificultades que se van a proponer, así como las contribuciones. Entonces, son un conjunto de medidas socioeducativas para que se pueda hacer esta inserción, tanto activa como plena. Concluyendo todo este tema, podemos preguntarnos al final que por qué este tema de educación inclusiva lo vemos en algo como derecho familiar, y lo entendemos claramente porque en el Código de Familia podemos ver que tenemos contemplado que al final se dan los derechos tanto de los infantes como de los padres de familia. Y si habíamos dicho anteriormente que todo esto pertenece a una comunidad, obviamente tiene que ver mucho la familia como conjunto de toda la sociedad. Y esto nos permite potenciarnos. Esto claramente genera que al final o finalmente nos garantiza que se logre una igualdad de oportunidades para acceder y permanecer en el sistema educativo. Sí, por una ley, pero acuérdense, sin una ley en específico, con un potencial financiero y una política pública que el gobierno haga, no se puede muy bien desde los apoyos solo del Estado lograr todo esto por decreto. Eso sería todo y muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias, compañero. Gracias, los felicito. Me agrada mucho el que abrieron sus cámaras y se ven bien elegantes ya, que es abogado, ¿verdad? Abogado de la República de El Salvador, los felicito. Excelente. ¿Qué más me puede decirle, verdad? A los 4 compañeros, ¿no? Matamoros Ventura, Rivera Herrera, Uriel Antonio y Rodríguez Rosales, ¿verdad? He integrado el grupo número 4 de 4 nuestros futuros abogados, ¿verdad? Felicidades, compañeros. Gracias. Gracias, los felicito. Muchas gracias, Elegancia se nota, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias. Está bien, se ven bien elegantes. Bye. Bendiciones, compañeros, se ven elegantes, se ven ya abogados, ¿verdad? Vamos a seguir. Yo los felicito a los grupos. Miren qué elegantes se ven los compañeros. Así les digo. Ya me los imagino allá en las audiencias, ¿verdad? En los juzgados. Y ya van a andar algunos litigando ya. Eso es bueno, ¿verdad? Y tal vez más adelante están, no sé si haciendo la práctica ahí en el socorro jurídico. Si en una de esas ahí se van a someter a un examen y qué, ¿verdad? Ahora, este año que viene se va a ingresar un grupo ya que ya se preparó. Ahora, si un momento dado ustedes también pueden, pero sería el próximo año de este que viene, el 23, al otro que se va a ingresar el otro grupo, ¿verdad? Pero sí, me alegro mucho, ¿verdad? La fluidez que han tenido y también el grupo número 7 también. Va. Ahora, ¿qué me dicen los demás? ¿Ya no tenemos? Vamos Falta a un ver el grupo, dice. compañero aquí. ¿Falta un grupo? Sí. Sí, compañero, falta un grupo. Lo escuchamos. ¿De cuántos son los integrantes? Ahorita. Hola. Brian, ¿qué dice? El Brian fue a visitarme al socorro jurídico, les comento. ¿Verdad, Brian? Calladito Ahí se estuvimos, quedaron, licenciada. Ahí estuvimos, dando dolor de cabeza por esas áreas. No, pero ahí todo salió bien. Vaya, andaba peleando, Brian, les digo.
Pero dice que le salió bien todo, gracias a Dios, ¿verdad? Que es bueno. Me alegro, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué otro grupo va a exponer? Sí, ¿O ahorita solamente son dos? cargando la presentación. Ah, me están cargando. Ah, disculpe. Como no veía movimiento ni nada, ¿verdad? Por eso. Pero yo espero. ¿Cuántos son los integrantes, compañerito? 5 somos, licenciado. Somos 5, licenciado. Vaya, excelente, y aquí. ¿Y el grupo es el número? Es el grupo número 2. Hola, buenas noches, licenciada y compañeros. Buenas noches. Somos el grupo número 2. Es un placer tener esta oportunidad de presentar este tema. Mi nombre es Israel Estrada y voy a dar inicio a la exposición. El tema que tenemos es sobre la forma de impugnación en el reconocimiento. Para esto podemos, digamos, retomar sobre el término que se refiere a la impugnación, y en términos simples vamos a decir que se refiere a toda acción para el saneamiento de una incorrección o defecto de un acto procesal, es decir, con el que pretendemos revertir un hecho o un acto que ha sido declarado previamente. Digamos, en términos genéricos, eso podríamos decir que nos referimos con la impugnación. Ok, cuando hablamos de la impugnación en el reconocimiento, que es el tema que nos ocupa en este momento, en este caso nos estamos refiriendo a la impugnación de la paternidad, perdón. Es importante recalcar que nos estamos refiriendo a, digamos, retomar también el término de filiación, que es prácticamente lo que se está impugnando. Como dijimos previamente, la impugnación es con lo que pretendemos corregir, digamos, un defecto de un acto procesal, y por lo tanto lo que se pretende romper en este caso es la filiación. Y como hemos visto previamente en las clases, digamos, en términos simples también, filiación la podemos establecer como el vínculo de familia que existe entre el hijo y sus padres. En este sentido, el Código de Familia nos muestra 3 formas de establecer la paternidad, para luego hablar de cómo se puede impugnar esta paternidad. Y de acuerdo al artículo 135 del Código de Familia, hablamos de tres formas, ¿verdad? Uno, por presunción de ley, por el reconocimiento voluntario y también por el reconocimiento judicial. Esto lo hayamos contenido en los artículos. Y ahí tiene y ahí tenía la base legal el compañero, discúlpenme que me metí, compañero, y ahí citaba la base legal. Y ese Es correcto. preguntas o ese desarrollo que ustedes están llevando a preguntas de examen, desde el inicio hubiera empezado, pero no los puedo interrumpir. Y ahora me metí para que ustedes mismos están dando aquí el examen, compañero. Así les digo, mire, puede preguntarse la base legal o puede preguntarse qué es cada una de estas. Aquí salen un montón de preguntas. Disculpe, compañero, pues continúe. Gracias, pero ahí licenciada. vayan agarrando todo, ¿verdad? Sí. Vayan. Listo. Entonces, continuando con la forma de establecer la paternidad,
encontramos que está regulado en el artículo, lo que se refiere por disposición de ley, en el artículo 141 del Código de Familia, en el cual se presumen que, digamos, se establece la paternidad por los hijos nacidos dentro del matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la disolución del mismo. Entonces, en este caso, consideramos que los 300 días pues tienen que ver obviamente con el periodo de gestación, digamos. Después de que el matrimonio ha sido disuelto, a menos, lo aclara el artículo, que exista separación por más de un año de la pareja. En el caso del reconocimiento voluntario lo encontramos en el artículo 143 del Código de Familia y establece una serie de, digamos, de elementos bajo los cuales el padre puede reconocer al hijo, que estamos hablando que en este caso es ya sea en la partida de nacimiento, digamos que es lo más común, pero no es la única forma. También existe en la escritura pública del mismo matrimonio que puede producirse ese reconocimiento en acta de procurador general, en escritura pública, inclusive en testamento o en otros actos judiciales. Y también tenemos una tercera forma de reconocer la paternidad mediante declaración judicial. En este caso, por ejemplo, el hijo no reconocido puede iniciar un proceso para poder digamos, exigir la declaración de la paternidad en el caso que obviamente no ha sido voluntario por parte de su padre. Voy a dar la oportunidad de que la compañera Crisia continúe con la exposición. Excelente. Tengan todos muy buenas noches, licenciada y compañeros presentes. Yo voy a hablar sobre las formas de establecer la paternidad, iniciando por la disposición de ley. Este tipo de reconocimiento es conocido también bajo la denominación de disposiciones legales y se presenta cuando la misma ley la reconoce teniendo como verdaderos supuestos hechos, es decir, cuando se presume o se determina de acuerdo a las disposiciones del Código de Familia. Este nos dice que aquel hijo que nace dentro del matrimonio se presume que es hijo del esposo de la madre. Esto es una presunción que obviamente admite prueba en contrario también. Dice que esta presunción abarca todavía 300 días después de decretada la sentencia de divorcio. Esto quiere decir que si esta pareja se divorció y la madre quedó embarazada y nació el bebé dentro de los siguientes 300 días, se presume que ese niño o niña es hijo del esposo. Esa es la primera forma de establecer la paternidad y nos faculta, si en dado caso el padre no quiere voluntariamente ir a asentar la partida de nacimiento. La madre perfectamente puede ir al registro del estado familiar y llevar la partida de matrimonio o en dado caso la sentencia que decreta el divorcio y el legislador perfectamente, sin necesidad de que el padre vaya, lo va a asentar en la partida de nacimiento. No necesariamente tiene que ir el padre para que esto sea estipulado. Por otra parte, tenemos el reconocimiento voluntario. El reconocimiento voluntario, en sentido estricto, es el acto jurídico familiar por el cual una persona declara que otra es su hijo. Este reconocimiento tiene aplicación para los hijos de relaciones extramatrimoniales, prematrimoniales y en las uniones de hecho. Cabe recalcar que el reconocimiento voluntario de paternidad es irrevocable, donde el padre acepta de forma libre y espontánea hechos que, aunque sean contra sí mismo, son considerados confesión. Actos que para efectos de impugnación de paternidad es irrevocable para el padre. Esta se da cuando el padre responsablemente admite su paternidad y se encuentra reconocido de igual forma en el Código de Familia. Este código le da al padre una facilidad para que él pueda otorgar ese reconocimiento voluntario
de una manera más amplia actualmente. A la primera forma de reconocimiento voluntario es que el niño nace y el padre va al registro del estado familiar y asienta su partida de nacimiento y manifiesta ahí que él es el padre y queda reconocido. Pero también en el artículo 143 del Código de Familia nos sigue dando otra cantidad de formas de reconocimiento y nos dice que se puede hacer a la hora del matrimonio, cuando la madre y el padre contraen matrimonio y estos han concebido un hijo previamente al matrimonio, y faculta para que dentro del matrimonio se pueda reconocer el hijo que el padre no ha reconocido hasta el momento. También puede ir a la Procuraduría General de la República y el procurador tiene la facultad de autorizar el reconocimiento. Por otra parte, también lo puede hacer en una escritura pública ante un notario e inclusive dice el artículo que lo puede hacer en una escritura pública, aunque el motivo de la escritura no sea el del reconocimiento de un hijo. Un ejemplo de ello es que el padre está otorgando una donación y en esa escritura de donación puede hacer una manifestación de reconocimiento. Y esto es perfectamente válido, ya que el código no limita ni especifica qué tipo de acto jurídico ante el notario debe realizarse. Entonces, el criterio es que en cualquier tiempo o cualquier tipo de escritura, ahí se puede otorgar un reconocimiento de paternidad. Otro ejemplo de ello es el testamento. También el testor puede, a la hora de otorgar su testamento, otorgar un reconocimiento de paternidad. Y aunque el testamento tiene como una de sus características que es esencialmente revocable, en este caso, el Código Civil, en su artículo 998, dice que cuando el testador revoca un testamento, esa cláusula de declaración de reconocimiento voluntario queda vigente. Todo lo demás queda sin efecto, pero esa cláusula queda viva, porque el mismo artículo 147 del Código de Familia dice que cuando un padre reconoce a un hijo, este es de carácter irrevocable. Por otra parte, otra característica que tiene el testamento es que éste surta efecto hasta la muerte del testador, pero en caso del reconocimiento parental que está en ese testamento, no va a surtir efecto hasta que el testador muera y el testamento se publique, sino que va a tener efecto de manera inmediata. La ley nos da una gran cantidad de protección a la figura del reconocimiento, que también se puede reconocer ante un juez, según lo establecido en el mismo Código de Familia. También tenemos el reconocimiento por declaración judicial. El artículo 148 del Código de Familia dispone que la declaración se da cuando el padre no se presume por ministerio de ley o cuando no ha reconocido voluntariamente al hijo. Entonces surge el hijo el derecho de exigir la declaratoria judicial de paternidad. Dicho reconocimiento se regula desde el artículo citado hasta el artículo 150 del mismo código. Y en el caso que dicha declaración cause un agravio al padre, este solo puede impugnar dicha paternidad a través de los medios de impugnación reconocidos por la ley dentro del proceso, como lo son los recursos. Si no se ha dado ni la presunción de paternidad ni el reconocimiento voluntario, nos queda la última forma de impugnación, que es la declaración judicial de paternidad. En este caso, la madre, en representación de su hijo, si es menor de edad o es incapaz, o en todo caso, el hijo ya mayor de edad y que tiene las capacidades para poder accionar legalmente, puede demandar la declaración judicial de paternidad. Y esta es imprescriptible, lo que quiere decir que puede ser en cualquier momento de su vida. Se puede demandar la paternidad por una convivencia libre o matrimonial o por relaciones sexuales entre la pareja durante la época de la concepción.
Actualmente, una relación sexual en la época de la concepción es más que suficiente, si esta es probable, para que se pueda declarar la paternidad, así como la posesión de Estado, que es cuando hay padres que tratan al hijo como hijo, lo alimentan, lo llevan al colegio y hacen todas esas acciones de posesión, pero no reconocen al hijo. En este caso, si la madre o el hijo mismo puede probar dentro de un proceso toda esta cantidad de actos que el padre realiza por medio de una prueba testimonial, entonces el juez declara la paternidad de él mismo. Y ahora, como una breve introducción para dar paso a la participación de la compañera Eva Zaragoza, mencionaré qué es la impugnación. La impugnación de la paternidad es un proceso que se origina cuando se duda respecto a la veracidad de la paternidad de una persona, cuando un niño nace bajo el matrimonio de sus padres o estando estos en unión libre o concubinato. Se presume la paternidad, sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario. Buenas noches, licenciada Ernestina y compañeros. ¿Me ayudan, por favor, pasando la diapositiva? Buenas noches. Les voy a hablar acerca de la impugnación de la paternidad. Nos dice en su sentencia que la sala considera que cuando se emitió la disposición de impugnación en el artículo 151, esta no cumplía con todo lo que debía cumplir para que pudiera ser efectiva, porque en su oportunidad esta nos decía que la única persona que podía impugnar la paternidad era el padre. En consecuencia, la Asamblea Legislativa ordenó reformar el artículo 151 con el fin de adicionar la legitimación procesal activa de la persona que afirme ser el padre biológico de otra en casos de paternidad establecidas por Ministerio de Ley. Con este cambio que se le hizo al artículo 151, quedó de la siguiente manera. Actualmente las personas que pueden solicitar la impugnación son el padre, el hijo y quienes se consideren afectados por la declaración de la paternidad. ¿Cómo funciona? Bueno, el padre tiene hasta 90 días para poder impugnar la paternidad según el artículo 152 del Código de Familia. Eso significa que se presume que el padre está enterado de que viene en camino su hijo, ¿verdad? Y si él no está de acuerdo, tiene 90 días para él poder hacer la impugnación de la paternidad. Ese es el plazo que le da la ley, ¿verdad? Se presume que si el padre vive con la madre, están casados o tienen una convivencia, son compañeros de vida como se maneja actualmente, en ese tiempo se presume que el padre se enteró. A partir de ahí, tiene 90 días para él poder impugnar. El tiempo si él vive con la familia, tiene que demostrar de alguna manera que la madre no le dio conocimiento de que iba a ser papá. Tiene que existir eso para que él pueda alegar de que no estaba enterado y poder hacer la presentación de la impugnación de paternidad pasados esos 90 días. ¿Me ayudan con la diapositiva, compañera? Acá les mencionaba que cuando se reforma el artículo 151, ya no solamente es el padre quien puede solicitar la impugnación, también lo puede hacer el hijo. De repente, pues, puede que un hijo no lleve una muy buena relación con su padre, probablemente sienta la necesidad, pues, de creer que la persona, pues, a quien le han dado a entender que su papá no lo es,
él quiera saber quién es su verdadero padre y también tiene el derecho para impugnar la paternidad. También tenemos a quienes se consideren agraviados con la paternidad. ¿Quiénes pueden ser? Podrían ser los herederos. Cristian mencionaba anteriormente que media vez el padre reconoce la paternidad, esta no se puede impugnar. ¿En qué momento se puede hacer la impugnación? La impugnación se puede hacer cuando éste fallezca, ¿verdad? El padre fallece y se presentan los herederos, los cuales pueden ser otros hijos que éste tiene, y ellos tienen la sospecha de que uno de los hijos pues no es hijo de su padre, entonces ellos pueden solicitar la impugnación. Con esto cierro. ¿Quiénes son los que pueden solicitar la impugnación de la paternidad? Y le doy paso a mi compañero Eric para que continúe con las formas de solicitar la impugnación. Muy buenas noches, Excelente. licenciada. Gracias, compañerita. Buenos días, Buenas buenas noches, noches. Que se amanece. Ya casi, ya Ajá. casi. ¿Le escuchamos? Buenas noches, Lick. Ujú, Buenas Eric. noches, compañeras y Buenas compañeros. noches. Le saluda Eric Ernesto Leiva González. Le seguiré hablando sobre la impugnación en la paternidad. Luego de la reforma al artículo 151 del Código de Familia, podemos hablar sobre quiénes pueden impugnar en la paternidad. Es el marido que en vida va, que él puede decir, no, este no es mi hijo, y ahí empieza aquella pelea legal. El padre biológico en reconocimiento por Ministerio de Ley, el hijo cuando ejerza su derecho de investigar la paternidad. Podemos decir que ya puede ser mayor de edad y él quiere saber quién es su padre. En su momento, y según lo que nos menciona aquí, va a llegar a los tribunales y va a conocer a su padre, por lo menos en papel, en ADN, y pues solo eso lo quiere conocer. Los derechos del marido cuando éste haya fallecido, sus ascendientes y toda persona a quien le pretende la paternidad y rogar el perjuicio actual dentro de los plazos y términos correspondientes, así como lo mencionaba nuestra compañera Eva, ¿verdad? Y lo encontramos en el artículo 153 del Código de Familia. La siguiente, compañera. Entonces nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué medio debe realizarse la impugnación de paternidad? La impugnación de la paternidad de un hijo debe realizarse por medio de una demanda formal ante un juez en materia familiar, ¿verdad? Si no es así, cualquier desconocimiento será nulo y no tendrá efecto jurídico. En todos los juicios sobre esta materia, el juez escuchará al padre, la madre y al hijo. En caso de que el hijo sea un menor de edad, se proveerá de un tutor interino. La siguiente, compañero. ¿En qué caso se podrá impugnar? Número 1. Cuando se demuestre la imposibilidad física del padre de tener intimidad con su cónyuge durante los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento. 2. Para el caso de los hijos nacidos después de los 300 días de la disolución del matrimonio, podrá proveerse la impugnación en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la afiliación. Bueno, un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que viene el padre, se divorcian o tienen unión libre, se separan. Viene la esposa y le dice que
El hijo que tiene es de él. Pero él le dice que no ha tenido relaciones sexuales con ella durante esos 200 días. Al final llegan ellos ante los tribunales de familia a ver qué es con pruebas de ADN si en verdad él es el padre o no. Allí ya el juez va a determinar si y las pruebas científicas si él es el padre o no lo es. ¿Quién puede impugnar la paternidad? Las personas que pueden impugnar la paternidad son el supuesto padre, el hijo, las personas con interés legítimo, los herederos, madre del menor o incapacitado, o el representante legal, ¿verdad? Y el Ministerio Fiscal o la supuesta madre. La siguiente, compañero. La impugnación a la paternidad del marido por terceros, lo vemos en el artículo 153 del Código de Familia, que nos manifiesta que si el marido muere antes de vencido el término que le concede este código para desconocer al hijo o antes de que éste nazca, podrán impugnar la paternidad en los mismos términos los herederos del marido, sus ascendientes, aunque estos no tengan parte alguna en la sucesión, y toda otra persona quien pretendía paternidad y rogare perjuicio actual. Este derecho no tendrá lugar si el marido hubiere reconocido al hijo como suyo, por cualquiera de los medios contemplados en este código. Esta acción caduca transcurridos 90 días contados desde la fecha en que los interesados supieron la muerte del padre, o en caso de haber éste desaparecido. Desde el primer decreto de posesión concedida a sus herederos, a sus presuntos herederos, o desde que supieron el nacimiento del hijo, y si ocurriere después de la muerte del padre. Bueno, hasta aquí ha sido mi pequeña intervención en esta exposición. Los dejo con la compañera Patricia. Gracias, Reciban Eric. un cordial saludo. Gracias. Reciban un Gracias, cordial saludo, compañerita. licenciada Ernestina. Sí, lo escuchamos, mi niña. Ok. Reciban un cordial Hola, saludo, hola. licenciada Ernestina del Carmen Jovel Moreno y compañeros. Les saluda Amy Patricia Ventura Escobar. Y en esta ocasión les hablaré un poco acerca de la impugnación del reconocimiento voluntario. Esto lo encontramos en el artículo 156 del Código de Familia. El reconocimiento voluntario de paternidad podrá ser impugnado por el hijo, por los ascendientes del padre y por los que tuvieran interés actual, probando que el hijo no ha podido tener por el padre el reconocimiento con relaciones al hijo, la acción que es imprescriptible. Y también hablando de impugnación por el marido, que esto lo encontramos en el artículo 151, en la vida del marido nadie podrá impugnar la paternidad por lo que la ley se le atribuye, siendo el marido mismo probando que el hijo no ha podido ser engendrado por él, salvo el caso en la acción que el hijo, cuando ejerza su derecho a investigar la paternidad de acuerdo con los dispuestos en los artículos 138 y 139. Agregando un poco más acerca de las reformas del Código de Familia, la impugnación de paternidad publicado el miércoles 21 de septiembre de 2022 por la Asamblea Legislativa. Los cambios en la normativa establecen un proceso amplio, legal y comprobado científicamente para que el padre biológico pueda ejercer su derecho a la paternidad
sobre su hijo, prevaleciendo en todo trámite el cumplimiento del principio de interés superior y prioridad absoluta a los menores de edad. Los legisladores avalaron con 64 votos una reforma en el artículo 151 que también mis compañeros estaban explicando acerca de esto del Código de Familia, para que la persona que se considere el padre biológico de un niño o una niña pueda reclamar el derecho de su paternidad. La modificación de la normativa se basa en el fiel cumplimiento de los principios de prioridad absoluta e interés superior del niño, niña o adolescente. En caso de que el padre biológico haya fallecido, el decreto establece que podrán seguir el proceso los familiares hasta el primer grado de consanguinidad, siempre que la pretensión se fundamente en razones objetivas que conduzcan a pensar razonablemente la posibilidad que sea el padre. Lo que se pretende establecer, es decir, garantizar el derecho a la identidad y al derecho de nacionalidad del niño o niña. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañerita. Miren qué elegancia hay. Bien guapa se ve. Bien elegante con ese traje, ¿verdad? La felicito, compañera. Es de todo, muchas gracias, licenciada. Como dicen, abogado tiene que tener esa elegancia, ¿verdad? Lo que sé que los que no han abierto la cámara han de estar guapos también ahí, ¿verdad? Con su traje. Pero sí la felicito, mi niña, oiga. Muchas gracias, licenciada. Y sí están bien guapos. Sí están bien guapos. Sí, gracias. Vaya. Estuvieron Estrada Martínez, Galicia Torres, Zaragoza Hernández, Leiva González y Ventura Escobar. Ay, Patricia. Estos son los 5. De allí en el 4 estuvieron, en el grupo 4 estuvieron 4 personas. Y en el primero del 7 estuvieron 5 personas. Quiere decir que han habido 14 expositores, ¿verdad? Lo felicito a los compañeros, yo me alegro mucho, ¿verdad? Que hayan expuesto y yo sé que se han rebuscado. El grupo de Matamoros, les digo, el tema de él no es tan abundante, yo sé que les ha de haber costado y hacia los demás grupos, pero ese sí estaba un tanto difícil, ¿verdad? Yo ahí voy... Han estado bien. También yo sé que no ha sido fácil, pero hay que meterle ya la última unidad, ¿verdad? Es la última, como decimos, nota que tenemos que ganar ese 100%, ¿verdad? Y con eso tendrían el 40%, el 40%. Ojo allí, ahí está la guía, ahí dice. Entonces el examen va a venir con el 60%, compañeros, ¿verdad? Entonces se los hacen más, digamos, un poco menos difícil que tener el 100%, ¿verdad? Con esta actividad. Ahí está la guía, ahí, pero la presentación ustedes la depositan, que ahí está donde ponerla también. Y no me recuerdo si les dejé hasta el 12 que la tenían para depositarla, ¿verdad? En general. Pero el que vaya exponiendo la va dejando ahí la presentación con los nombres de ustedes, ¿verdad? Y así ya no tienen que estar pendientes de nada, compañeros. Entre más rápido lo hagan, mucho que mejor. No sé si hay otro grupo que exponga o hasta aquí llegamos, ¿verdad, compañeros? Ya los próximos pasan para mañana, ¿verdad? Mañana tenemos los otros grupos. Y el 5 y el 6, o el 4 o el 5, no me recuerdo, quiero ver el calendario. Mañana tenemos otros, y el 5 y el 6, el lunes y el martes, para los que hacen falta. En un
ya no hay exposiciones en esa fecha, el 6, pues solo los vamos a saludar y nos veríamos hasta y podríamos hacer un repaso también, ¿verdad? Un repaso para todos, ¿no? Los que estemos presentes, ¿verdad? Porque les digo, el hecho de asistir, de participar, todo eso no, digamos, mi persona no se siente mal en decir, él vino a clase, él tiene, yo le digo comodines o parte, o digamos, la clase es participativa por ustedes. Entonces todo eso influye aquí, ¿verdad? No sé si hay consultas, compañeros. Buenas noches, Pero licenciada. que sí, nos vemos mañana. Hola. Buenas noches, buenas noches. Buenas Hay noches. alguien lo Yo escucho, tengo ¿verdad? Si quieren comunicar. Buenas noches a todos. Ajá. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Si hay alguna consulta. Bueno, Sí, yo sí, tengo una, compañero. licenciada. Dice, en relación a lo de las Le exposiciones de escuchamos. mañana. Hola. Ajá. El día de mañana, ¿sí que pasó, mi niño? A mí me corresponde, nos corresponde exponer el día de mañana, pero al igual hay 3 o 4 temas, no desconozco cuántos son. ¿En qué orden pasaríamos? ¿O el primero que esté se expone? ¿O cómo sería la dinámica, licenciada? Vaya, mañana primero Dios, ya ojalá la máquina la traiga y ya no tengo el problema que pasó ahora, porque eso quitó unos minutos, ¿verdad? En la forma de exponer, compañeros, no vamos a esperar a que estén completos, que el grupo que esté primero preparado, ahí va. Y si no, todos tienen su postura ahí que ya la saben, ¿verdad? ¿Quién va? Y si está el grupo que continúe, pues ustedes ven que el grupo que expuso el primero fue el 7. De allí el grupo 4 fue después. Y ahora de por último el grupo 2. Entonces el que esté y se ponen listos, allí ponemos, pues vaya. Lo importante, ya estas personas ya no se preocupan por su nota del 40%, pues los que expusieron. Allí los que están pendientes tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Sí, compañero, Perfecto. Muchas ¿estamos bien? gracias, licenciada. Gracias por la información. Vaya, ya está. Vaya, los vemos. Ay, buenas noches. Nos vemos mañana, ¿verdad? Y a echarle ganas, que ya falta poquito. No nos tenemos que sentir mal. Bendiciones, se les quiere. No les pongo nada porque no puedo Noches. poner ninguna figurita. Feliz noche, licenciada. Se Buenas cuidan, noches, buenas licenciada. noches, ¿verdad? Feliz noche, Buenas compañeros. noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado compañero. Bendiciones. Compañera, buenas noches. Si hay alguna consulta, le escucho, pero si no, Buenas noches, ahí nos licenciada. vemos, No, y ¿verdad? voy a llegar a molestarla de nuevo a la unidad de socorro. Hoy voy a decir, vengo por la licenciada Ernestina. Algo quiere, Brian, licenciada. Está bien, Brian. Buenas noches, compañerita Buenas Aventura. noches. Inés, Patricia, Sí, buenas licenciada, noches. gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿qué dice Lisette del Carmen? ¿Estuvo bien, Lisette? La felicito. Lisette, estuvimos bien. Lo felicito, ¿verdad? Buenas noches. Ajá. ¿Qué pasó? Estuvimos bien, ¿verdad? No se escucha, Lisette. Le digo, quiero mostrarle que sí venimos trajeados, le digo. Pero lo hicieron, ¿verdad? Sí, no Lo pudimos hicieron poner la todo. cámara, Me alegro. pero sí nos preparamos.
hicimos una pequeña práctica al elegante, inicio. Mire, bien elegante está y no encendió la cámara, ¿verdad? No la No pusimos, encendió, sí, es lo que le quería decir, que no la pusimos pero todos los compañeros venían bien preparados. La verdad, hicimos una pequeña práctica en Teams antes de comenzar esta clase y ahí sí todos pusieron la cámara, va a creer. Ya después los nervios nos ganaron, pero todos venían preparados.